Hay heridas que sangran. No se ven en una radiografía, no aparecen en un análisis de sangre, no salen en la foto, pero te despiertan a las 6 de la mañana, te aprietan el pecho cuando alguien te abraza demasiado fuerte, incluso te hacen llorar en el supermercado sin saber por qué. Y de eso vamos a hablar hoy. Bienvenido o bienvenida al diario de Lights Up. Yo soy María, terapeuta emocional, y este es el espacio donde no fingimos que estamos bien cuando no lo estamos. Hoy te voy a contar mi historia, una historia real que durante muchos años nunca me atreví a escribir o decir, al menos no en voz alta, hasta que he aprendido poco a poco a hacerlo. La niña soñadora. De niña yo soñaba mucho. Soñaba con ser alguien importante, con ser guapa, con tener mucho dinero, que nunca más nadie podría mirarme por encima del hombro, porque siempre fuimos pobres. Lo más curioso, lo más triste y lo más tierno a la vez es que ni siquiera entendía lo que significaba el dinero. Pues solamente era una niña, ¿sabes? Solo sabía que con eso la gente parecería respetarme más. Con eso pareciera que dejarían de hacerme daño, tanto a mí como a mi familia. ¿Por qué a mí me hacían daño desde muy pequeña? Bueno, pues porque soy hija de hombre africano y mujer española. Y eso en el patio del colegio, en la calle, las miradas de los adultos, que se creían muy disimulados, pero no era un delito, que yo ni siquiera había cometido, ¿no? Por el hecho de ser hija mixta. Y lo pagaba mucho en esos días. Hablamos de una España de los 80. Se reían de mi color en el colegio, de mi pelo, se reían incluso de mis labios, de la forma en que caminaba, incluso en la forma en la que hablaba, y eso que tengo un español bastante claro. No todos los niños, porque no voy a ser injusta, pero sí la gran mayoría. Y a pesar de eso, la verdad es que no me hundía. ¿Sabéis por qué? Porque tenía a mis padres. Tenía a mi madre que me peinaba el pelo despacio y me decía que era hermosa, y tenía a mi padre, ese hombre africano por el que el mundo me castigaba, que me miraba como si fuera lo más valioso de la tierra. La verdad es que me daba mucho amor, y mientras tuviera ese amor yo podía con todo. El racismo se quedaba fuera de la puerta, la verdad, y nunca entraba a mi casa, porque yo, la verdad es que era la reina de la casa. Hasta que algo entró en mi casa y cambió todo para siempre. Algo que no lo vimos venir. Lo que entró por la puerta. Lo que entró por la puerta. Yo tenía 8 años. 8. Esa edad en la que todavía crees que los adultos saben lo que hacen. Esa edad en la que tu casa es un lugar más seguro del mundo. Llegó a vivir con nosotros una sobrina de mi padre. Venía pidiendo ayuda. Decía que no quería un trabajo convencional. Mi padre, que era un hombre bueno, le abrió la puerta sin preguntar mucho más. Lo que ninguno de nosotros sabía, lo que mi padre no sabía, era que se dedicaba realmente. Trabajaba como prostituta en realidad, y eso lo sabemos porque mi madre la vio un día. Y trabajaba con algo más. Algo que en la cultura donde viene mi padre tiene un nombre y pesa muchísimo. Pesa tanto como una lápida. Brujería. Y no cualquier brujería. La negra, la oscura. La que se hace para someter, para arrastrar, para destruir e incluso para matar. Un día, mi madre encontró un trabajo escondido en su propia habitación, la habitación donde dormía con mi padre, en el lugar más íntimo de la casa. Era evidente quién lo había puesto allí, porque ella no sabía de esas cosas y menos yo. Mi padre habló con mi sobrina, discutieron, y antes de eso, antes incluso de que mi padre le diera cuenta de todo, yo vi algo que no olvidaré nunca. Esa mujer pesaba unos 100 kilos, que yo recuerde. Te lo digo para que lo entiendas. Era muy grande, muy pesada y muy sólida. Una tarde, lo que sufrió
Se puede llamar ahora un ataque de posesión. Su cuerpo se elevó sobre la cama en horizontal, como si algo invisible la sostuviera en el aire. Yo, niña de 8 años, viendo esto con mis propios ojos, me cagué las patas para abajo. Desde ese día supe que el mundo era más grande, más oscuro de lo que me habían contado. Mi padre la echó de casa. Dijo que se fuera, pero ya era tarde, porque 2 meses después, mi padre falleció. Solo 2 meses. Mi padre era un hombre fuerte que me abrazaba como si yo fuera loro. Se apagó como una vela en una corriente de aire. Y yo, teniendo 8 años, empecé a soñar con él. No solamente porque le echara de menos, sino porque sentía su presencia. En los sueños lo veía cargando bolsas de bultos, como si fuera a hacer la compra, como si trabajara para alguien. Como si después de muerto siguiera pagando una deuda que nunca fue suya. Me miraba con tristeza inmensa y solo me decía: hija, te quiero mucho, una y otra vez, y se iba cargando hacia un lugar donde yo no podía seguirlo. La casa sin luz. Hay algo que la gente no entiende sobre la brujería negra, sobre cualquier práctica que involucre lo oscuro contra la familia. Deja huella, deja mella y marca generaciones. Cuando mi padre se fue, mi madre no se quedó conmigo. Su cuerpo, sí, pero ella en su mente ya no es la misma mujer que conocí. La mujer que me peinaba, la mujer que me decía que era hermosa, la mujer que siempre antes de dormir me daba un beso en la frente. Cayó en una depresión tan profunda que dejó de verme, dejó de ser ella. Y no es porque no me quisiera, es porque ella no tenía la misma fuerza para hacerlo. Vivía en su propio mundo, encerrada en una habitación que era como una tumba siniestra. Y sin entierro también. Y me quedé sola. Cuando una madre que respiraba, pero no estaba, con la certeza absoluta de que el mundo me había arrancado todo lo bueno que tenía. Así que decidí odiarlo. Odié al mundo. Lo odié con una rabia que ningún niño debería sentir. Y ese odio se transformó en algo peor, se transformó en mi carácter. Me hice una niña con miedo, con asco, con tristeza permanente, con desconfianza hacia todo lo que se acercaba hacia mí, y construí murallas tan altas que ni yo misma podía ver encima de ellas. Y crecí enfadada, crecí rota, crecí con la sensación de que algo me perseguía, algo invisible que me había marcado desde los 8 años y que no me iba a soltar. Porque la verdad es esta: cuando alguien de tu familia practica esas cosas, no sabe lo que hace, ni sabe el daño que está causando, no sabe que está sembrando una semilla que va a brotar en sus hijos, en sus sobrinos, en los hijos de sus sobrinos, no sabe la oscuridad que invoca. No se queda donde se ha dejado, al contrario, se hereda, se mete en los huesos de las generaciones enteras. Y lo que heredamos, lo que cargamos sin haberlo perdido, pasando ese odio, pasamos años sin saber por qué nos pesa tanto el alma. Y eso merece un trabajo interno. El trabajo interno. Yo no salí de ese pozo en un día. No salí en un mes, no salí en un año, no salí leyendo libros de autoayuda en una tarde, no salí con una frase bonita en Instagram, porque en aquella época ni siquiera existía Instagram. Salí con años de lucha, muchos años, mirándome al espejo y no reconociéndome, años de odio interno, años de preguntarme por qué a mí, por qué tan pronto, por qué tanto, años de terapia, años de leer, de escribir, de mucho llorar en el suelo cuando nadie me veía, hasta que un día, después de mucho tiempo, empecé a entender algo que ahora, como terapeuta emocional, repito a las personas que vienen a mi consulta y se sienten igual de rotas que yo me sentí. Los problemas mentales no son fáciles de llevar, porque no lo son. No importa lo que te diga la gente que nunca lo ha vivido, no importa lo que diga esa frase del café,
tú puedes con todo. No siempre puedes, las cosas como son. Y está bien no poder. Está bien formar, porque eso también forma parte del proceso. La salud mental no es una línea recta, es un laberinto. Y a veces estás dentro del laberinto durante años sin saber dónde está la salida. Y mientras estás ahí dentro, el mundo te exige que sonrías, que funciones, que produzcas, que postees fotos felices. Y tú puedes mostrar tu vida, pero realmente no muestras la verdadera vida. Especialmente cuando es una desgracia detrás de otra, no te atreves realmente a mostrarte tal y como eres. Porque la gente no sabe sostener tanto el dolor. La mayoría de las personas huye del dolor ajeno como si fuera contagioso. Entonces aprendes a callarte, aprendes a sonreír por fuera mientras por dentro te derrumbas y aprendes a fingir. Y ese fingir es uno de los trabajos más agotadores que puede hacer un ser humano. Y os lo digo por experiencia. Un trabajo interno de verdad no es bonito. Os lo digo al más de luz. No es estético. No es una vela aromática y un diario de rosa. Es bajar al sótano de tu alma con una linterna pequeña y mirar de frente las cosas que llevas años evitando. Es perdonar lo imperdonable. No por quien te hizo daño, sino por ti. Es entender que lo que heredaste no es tuyo, pero te toca soltarlo. Es aprender que los muertos pueden seguir hablándote en sueños y aún así dejarlos descansar. El trabajo interno profundo. El trabajo interno es profundo y es a veces lo más solitario que vas a hacer en tu vida. Así que si estás escuchando esto y hay algo que te he contado y que te ha tocado dentro, quiero que escuches los siguientes con mucho cuidado. Tu dolor es real, muy real. No lo has inventado, no lo estás exagerando y por supuesto no eres una persona dramática. Lo que llevas dentro pesa porque pesa. Y nadie tiene el derecho de medir tu dolor con una regla que no es tuya. Si vienes de una familia que te dejó heridas que no entiendes, pues no estás loca ni loco. Hay cosas que se heredan que nadie nombra. Por ejemplo, las depresiones, el miedo a la oscuridad, las tristezas que vienen antes de que tú nacieras, y aún así puedes elegir parar la cadena. Puedes elegir ser tú, la persona que quieres ser, la persona que diga aquí ya se acabó, en mí ya se rompe todo eso, porque yo no sé lo que pasó, solamente lo saben ellos. Esto no es hacerlo solo. Esto se hace con una ayuda, con una terapia, con personas que te quieran sin querer arreglarte, porque no necesitan arreglarte. Con tiempo, con paciencia infinita contigo, con permiso, con el bendito permiso que muchas veces no somos capaces de darnos a nosotros mismos. El permiso de tener días malos sin tener que culparte por tenerlos. Y todavía sueño con mi padre algunas noches, pero ahora, cuando sueño con él, no lo veo cargado, lo veo ligero, lo veo en paz. Y eso me lo dio el trabajo interno, el profundo, el que nadie ve. Eso quiero para ti también, porque es duro y porque realmente, bueno, pues este es uno de mis propósitos, hacer feliz a las personas, o por lo menos no las voy a arreglar, pero sí las voy a ayudar a encontrar qué es lo que necesitan. Si esta historia te removió, no lo dejes pasar. Es real, por lo menos para mí, porque la viví. No la guardes en silencio. Habla, escribe, llora si tienes que llorar, pero no te quedes sola o solo en esto. Yo soy María, terapeuta emocional, y este ha sido pues el episodio que he querido hacer hoy. Quiero decirte que el podcast, el diario de la ISAP, está hecho a base de eso, a base de querer hablar con ustedes, de querer conocer a la gente, de querer conocer cómo son las emociones de las personas y de querer trabajar mi interior con otras personas.
en este podcast donde hablamos de heridas que no se ven, de la salud mental sin filtros, de los procesos que no salen en las redes sociales, de todo lo que cargamos en silencio porque pensamos que nadie lo va a entender. Aquí no te voy a vender la visa de una vida maravillosa. Te voy a acompañar a entender la tuya en mi programa Punto de Partida. Porque sanar empieza siempre desde el mismo sitio, desde tu propio punto de partida. Si te ha llegado este episodio, compártelo con una persona con la que estés pensando. Piensa que si quieres apuntarte a mi programa, te dejo el enlace en la descripción. Y también tienes el app, por si acaso tienes algún mal día. Y bueno, pues he hecho el app pensando en todos los pacientes y en todas las personas que han pasado por mi consulta, especialmente para la persona joven, para todas esas, para todas estas cosas que nos pasan, las frustraciones, las inseguridades, las dudas y todos esos pensamientos que se nos pasan, incluso hasta el de quitarnos la vida. Así que espero que lo disfrutes porque este app es gratuito. Te veo en los comentarios y te leo en los comentarios. Como siempre os digo, por favor, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Tal vez, si lo compartes, esa persona necesita escucharlo. Sígueme para no perderte los próximos episodios. Déjame un comentario si es que te ha parecido, si te sientes identificado o identificada. Los leo todos. Cuidaros mucho. Cuida tu historia. Y nos escuchamos pronto. Así que buenos días, tardes y noches allá donde me estén escuchando. Gracias a todos.